Bienvenidos todos a su magazine semanal Ojo con la Tributaria de Bisbal. Carlos, esta semana el tema que abarcaremos será aduanas en Colombia, donde hablaremos sobre las generalidades y también tendremos unos especialistas invitados que abarcarán a profundidad este tema. Y para terminar nuestro magazine tenemos la consulta de líderes de proyectos empresariales con respecto a temas importantes como importación y exportaciones. Quédense ahí, no se muevan, que en un momento regresamos a explicarles todo sobre los temas de aduana. Carlos, ¿te parece si empezamos con las generalidades de la aduana de una vez? Claro que sí, empecemos entonces con el tema sobre aduanas. Vale, entonces aduana es un organismo que cumple las funciones de control y de recaudación. La aduana se encarga de controlar la importación, que es la entrada de mercancía al país, y también la exportación, que es la salida de mercancía del país. Y dentro de sus funciones principales se encuentra la vigilancia y el control de la entrada y salida de mercancía por los medios de transporte, que pueden ser fronteras terrestres, aguas territoriales y el espacio aéreo. También una de sus funciones principales es la prevención, persecución y sanción de las infracciones aduaneras y también impedir las importaciones y las exportaciones que sean ilícitas. También una de las funciones que tiene la aduana es la resolución de los reclamos, los recursos, peticiones y consultas de las importaciones y de las exportaciones. Listo. Entonces también las clases o tipos de aduanas, como dijo nuestra compañera, están las aduanas terrestres, aéreas y marítimas. Terrestres son los pasos fronterizos, por ejemplo, Colombia con Venezuela tiene un paso fronterizo y ahí hay una oficina de aduanas pendiente de este tránsito de mercancía. También en las aéreas, puertos internacionales, lo sabemos en Colombia, el aeropuerto de Bogotá, el de Medellín, son puertos internacionales y también existen allá unas oficinas de la aduana pendientes del tránsito de mercancía. Y en las marítimas portuarios, todos sabemos que en el Pacífico tenemos al puerto de Buenaventura y en el Caribe tenemos a lo que es Santa Marta, Barranquilla y Cartagena. Los antecedentes más relevantes en cuanto a aduanas en Colombia los podemos enmarcar desde 1967 con la presidencia de Carlos Lleras Restrepo. Él introdujo al país el Estado aduanero y control cambiario y a su vez creó la Ley 444 de 1967 denominada como el Plan de Promoción de Importación y Exportación, el famoso Plan Gallego. En 1972, con la presidencia de Misael Pastrana Borrero, se creó el abono tributario, ahora denominado CER, que significa Certificado de Reembolso Tributario. Este como incentivo del Estado para los exportadores en los pagos impositivos. En 1982, en la presidencia del señor Belisario Betancourt, se aplicaron flexibilizaciones en cuanto a los productos importados. En 1991, ya bajo la presidencia de César Gaviria, se da la creación de la nueva constituyente, que ya muchos conocemos, y su banderada economía, de acuerdo al neoliberalismo, da una reestructuración al comercio exterior, introduciendo nuevas instituciones que para nosotros ya son conocidas, como el MICONDEX, el BANCONDEX y la DIAN. También, aparte de esto, el Consejo Superior de Comercio Exterior y los intermediarios del mercado cambiario. A su vez, establece la libre tendencia y posesión de divisas. Actualmente se ha dado a conocer grandes avances con importantes inversiones en base tecnológica. La DIAN cuenta con un sistema informativo robusto como lo es el SIGA para el caso de las importaciones, el MUISCA para el caso de las exportaciones y tributos. Por su parte, el Ministerio de Comercio cuenta con el BUS, que es la ventanilla única de comercio exterior, que agiliza todos los trámites, permisos y registros de las importaciones. De otro lado, la introducción de nuevas figuras que apoyan el comercio exterior, como el caso de las zonas francas y las comercializadoras internacionales. Entonces, el marco legal de lo que es en cuanto a aduanas, existe el Estatuto Aduanero. Este estatuto en varias ocasiones ha tenido ciertas reformas, ¿cierto? Pero la más importante es como a partir del 2016, que fue el decreto 390. Este refiere a los requerimientos de compilar, modernizar, simplificar y adecuar la regulación aduanera a las mejores prácticas internacionales para facilitar el comercio exterior y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país dentro de los acuerdos comerciales.
Acordémonos de que Colombia ha participado en grandes tratados de libre comercio y esto le obliga a tener que modernizar y agilizar sus procesos en cuanto a aduanas dentro del país. Otro decreto es el 349 de 2018, que tiene como propósito propender por la adopción de procedimientos simplificados que contribuyan a la facilitación y agilización de las operaciones de comercio exterior. Y el último decreto, que fue el del año anterior, 2018, el decreto 659, que tiene como propósito la contribución a la política de agilización de trámites. Es necesario continuar con la simplificación de la normatividad en materia en zonas francas, que propenda para la agilización y facilitación de los procedimientos y operaciones en los regímenes francos. Es así como terminamos la parte de generalidades aduanas en Colombia. Angie, ya es tu turno nuevamente para que... Claro, ahora tendremos al especialista que nos van a abarcar a profundidad todo sobre Bueno, aduanas. quiero conocer a los especialistas. Ya, Te dejo con ellos, entonces yo voy al máster a seguir con mi sección, que es la siguiente, la tuya. Vale. Ya vengo. Dándole inicio a esta nueva sección, tendremos como invitados especiales a unos investigadores que nos hablarán sobre temas específicos de aduana que nos servirán de gran ayuda para nuestro magazine de esta semana. En primera instancia tendremos al especialista Danilo Sarmiento sobre el régimen aduanero, luego tendremos a Carlos Cortina con agentes aduaneros. También estará Carmen Giraldo, que nos hablará sobre tránsito aduanero y también sobre los incoterms. Y por último, Andrea Noya, que será nuestra asesora en formatos y sanciones de aduana. Estamos conectándonos con ellos vía Skype y dentro de unos segundos ya estarán listos. Bienvenidos y ojo con la primordialidad del disparo. Bienvenido Danilo, a continuación te damos vía libre para que nos hables sobre los regímenes aduaneros. Muy buenos días para todos nuestros queridos televidentes. Primero que todo, ¿qué es un régimen aduanero? Un régimen aduanero es aquel que regula los asuntos concernientes al pago de tributos por parte de quienes transportan mercancías sometidas al control y vigilancia de las autoridades aduaneras. En el caso colombiano, es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la DIAN. Mediante esta regulación especial se proponen reglas mínimas en asuntos como la importación, la exportación y el tránsito aduanero frente a las demás jurisdicciones pertenecientes al comercio internacional. Ahora, ¿cuáles son los regímenes de importación? Todas las mercancías que entran o salen del país necesitan destinarse a un régimen aduanero a través de un documento oficial en el que se especifica el destino que se pretende dar a dicha mercancía. Dentro de estos regímenes encontramos 6 principales. 1. El régimen de importación definitiva, régimen de importación temporal, régimen de depósito fiscal, régimen de tránsito, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Y por último, el régimen de recinto fiscalizado. El régimen de importación definitiva es el que se considera cuando las mercancías de procedencia extranjera tienen la finalidad de permanecer en el país por un tiempo ilimitado y se realiza el procedimiento general de importación. El régimen de importación temporal, las mercancías solo deberán determinar las contribuciones, pero no están obligadas al pago. Sin embargo, deberán dar cumplimiento de las demás obligaciones sin materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, inclusive de las cuotas compensadoras. El régimen de depósito fiscal consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito que estén autorizados. El régimen de depósito fiscal se efectúa una vez determinados los impuestos al comercio exterior y cumpliendo con las regulaciones y restricciones aplicables a estos productos. El régimen de tránsito permite el traslado de mercancías bajo control fiscal de una aduana nacional a otra, en el extendido que las mercancías no cubren el monto de las contribuciones de comercio exterior hasta arribar a la aduana de despacho. Mientras tanto, los montos solo se deberán determinar. Están sujetas al cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Es recomendable consultar el anexo 15 de las Reglas Generales de Comercio Exterior,
el capítulo 4.6 para conocer los requisitos y rutas autorizadas. Elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Establece una zona franca o libre donde se permita la importación de materiales, mercancías, hasta inclusive maquinarias y equipos necesarios para efectuar procesos de elaboración, transformación o reparación que resultará el envío de las mercancías al exterior. Y por último, el recinto fiscalizado estratégico. Este régimen consiste en la introducción por tiempo limitado de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, a los recintos fiscalizados estratégicos. ¿Para qué? Para ser objeto de manejo, almacenaje o custodia. Muchas gracias, Danilo, por tu información. A continuación tendremos a Carlos sobre agentes aduaneros. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Andrea, por invitarme a tu programa y así para poder despejar las dudas que tienen los televidentes de tu programa sobre las agencias aduaneras. Bueno, las agencias aduaneras son las personas jurídicas autorizadas por la Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales, más reconocida por sus siglas DIAN, para ejercer actividades auxiliares de las funciones públicas aduaneras de naturaleza mercantil y de servicio también, orientada a garantizar a los usuarios de comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes en la materia de importación y exportaciones legales existentes en esta materia, también el tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero inherente a dichas actividades. Las agencias aduaneras tienen como fin esencial colaborar con las autoridades aduaneras en la estricta aplicación de las normas legales relacionadas con el comercio exterior para el acuerdo desarrollado con el régimen aduanero y demás actividades y procedimientos derivados de los mismos. Los requisitos que se deben cumplir para ejercer como aduanas, según el artículo 14 del decreto 2883, son 1. Estar debidamente constituida como sociedad natural mercantil o sucursal extranjera domiciliada en el territorio nacional. 2. Tener como objetivo social exclusivo el agenciamiento aduanero, excepto en el caso de los almacenes generales de depósito. 3. Estar debidamente inscrita en el registro único tributario, más conocido como RUT. 4. Poseer y soportar contablemente el patrimonio líquido mínimo exigido para el respectivo nivel de agencia de aduanas. 5. No tener deudas sensibles por concepto de impuesto, anticipo, retención, de derecho de aduana, intereses, sanciones o cualquier otro tipo de concepto administrativo por la DIAN, salvo que existan un acuerdo de pago vigente. Y por último, contratar personas idóneas, profesionales, con conocimiento específico o experiencias relacionadas con la actividad de comercio exterior. Bueno, ahora ¿quiénes pueden declarar ante las autoridades aduaneras? Esto lo dice en el decreto 2685. Sin embargo, en el 6 de agosto del 2008 fue publicado el decreto 2883, el cual modifica el decreto 2685 a partir del artículo 10 y dicta algunas y otras disposiciones. En el artículo 10 y 11 del decreto 2883 de 2008 contiene información sobre
los declarantes que pueden actuar sin intermediarios ante las autoridades aduaneras. Esto, entre los cuales se puede encontrar que las agencias de aduanas, quienes actúan a nombre y por encargos de los importadores y exportadores. También se encuentran los almacenes generales de depósito, sometidos al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, quien podrá actuar como agencia de aduana respecto de las mercancías consignadas o endosadas a su nombre con el debido aval de la DIAN. También están los usuarios aduaneros permanentes a través de sus representantes acreditados ante la DIAN. También están los usuarios altamente exportadores a través de sus representantes acreditados ante la DIAN. Y por último están las personas jurídicas que realicen importaciones o tránsitos aduaneros que individualmente no superen el valor de FOB que se utiliza para valores de exportaciones, esto con un valor de $1.000 americanos, quienes actúan de manera personal y directa a través de su representante legal o apoderado. Y por último les voy a hablar sobre las responsabilidades que tienen las agencias de aduanas con sus clientes, pues esta se encuentra establecida en el artículo 27-4. En este artículo se cita claramente que dichas agencias son responsables o se responsabilizan más bien de la información que está contenida en los documentos que sean presentadas ante la DIAN, y responderán administrativamente cuando por su actuación como declarantes hagan incurrir a sus mandatos o usuarios de comercio exterior que utilicen sus servicios e infracciones administrativas aduaneras que se llevan a cualquier tipo de sanción. Gracias, Carlos, muy importante tu aporte, y no te despegues. Ahora a continuación tendremos a Carmen, que nos explicará todo sobre el tránsito aduanero y también sobre e-commerce. Dale, Carmen. Gracias, Angie, por invitarnos a tu magazine. Espero poder colaborarles y disipar cualquier duda que tengan en cuanto al tema de tránsito aduanero. ¿Qué es el tránsito aduanero? Es la modalidad establecida en el Decreto 2685 que permite el transporte de mercancías nacionales o de procedencia extranjera bajo control aduanero, de una aduana a otra situadas en el territorio aduanero nacional. En este régimen se pueden dar las modalidades de tránsito, cabotaje y transporte. ¿Qué es cabotaje? Es la modalidad del régimen de tránsito aduanero que regula el transporte de mercancías bajo control aduanero, cuya circulación está restringida por agua o por aire, entre dos puertos o aeropuertos habilitados dentro del territorio aduanero nacional. ¿Qué es transbordo? Es la modalidad del régimen de tránsito que regula el traslado de mercancías del medio de transporte utilizado para la llegada del territorio aduanero nacional a otro que efectúa la salida a países extranjeros dentro de una misma aduana y bajo su control sin que se causen tributos aduaneros. ¿Cuáles operaciones son permitidas bajo la modalidad de tránsito aduanero? La modalidad de tránsito aduanero se solicita y autoriza para las mercancías que estén consignadas o se cedan a la nación, las entidades territoriales y las entidades descentralizadas, a un usuario de zona franca, a un titular de un depósito privado, o cuando las mercancías vayan a ser sometidas a una de las siguientes modalidades de importación: importación para la transformación o ensamble, importación temporal para perfeccionamiento activo de bienes de capital,
importación temporal, desarrollo de sistemas especiales de importación-exportación, importación temporal para procesamiento industrial. ¿Cómo es el proceso para llevar a cabo un tránsito aduanero? El tránsito aduanero será autorizado por la aduana si la carga se encuentra debidamente sellada y precintada desde el país de procedencia, de forma tal que garantice que la mercancía no pueda ser extraída de ellas, ni puedan introducirse otras, sin romperse los precintos colocados en el puerto de embarque. Para las mercancías sometidas a la modalidad de tránsito aduanero, no habrá inspección aduanero en la aduana de partida, salvo cuando la autoridad aduanera observe que la carga se encuentra en malas condiciones exteriores. ¿Cómo se finaliza la operación de tránsito aduanero? La modalidad de tránsito aduanero finaliza con la entrega de la carga al depósito o usuario operador de la zona franca. Vamos a hablar de los Incoterms, que son un grupo de términos comerciales de 3 letras cada uno que se utilizan en las transacciones internacionales para aclarar los costos y determinar las cláusulas comerciales incluidas en un contrato de compraventa. Estos términos fueron creados en 1936 por parte de la Cámara de Comercio Internacional CCI bajo el nombre Incoterms 1936. Aunque con el paso del tiempo se han ido adaptando a los diversos cambios surgidos en las prácticas comerciales hasta llegar a las actuales Incoterms 2010, que entraron en vigor el 1 de enero del 2011. El objetivo principal es establecer los criterios acerca de la distribución de los costos, así como de transmisión de los riesgos entre el comprador y el vendedor en el contrato de una transacción comercial internacional. Estas se caracterizan por la entrega de mercancías directa, indirecta, transmisión de riesgos, distribución de gastos, trámites en la aduana, etc. La clasificación de Incoterms 2010 se clasifican en 4 grandes categorías, dependiendo del tipo de entrega y las responsabilidades adquiridas tanto por el comprador como por el vendedor. Entrega directa a la salida, términos incluidos, entrega indirecta sin pago de transporte principal, términos incluidos nuevamente, entrega indirecta con pago de transporte principal, entrega directa en el punto de llegada. Muchas gracias, Carmen. Súper importante tu aporte. Y por último tendremos a nuestra asesora ya nombrada, Andrea Núñez, en formatos y sanciones de aduanas. Puedes comenzar, Andrea. Bueno, muchas gracias, Angie, y ahora yo voy a pasar a explicarles un poco sobre los formularios, que es el 600, que es el formulario de exportación, y el formulario 500, que es el de importación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para buscar estos formularios es entrar a la página de la DIAN. Ya cuando estamos en esta página de la DIAN nos tenemos que meter a portal web, le damos clic y esto nos va a llevar hasta otra página. Aquí nos metemos a atención al ciudadano y en formularios e instructivos, y después cuando estamos aquí nos metemos aquí en los formularios. Acá van a estar varios tipos de formularios, entonces nosotros le vamos a dar en el formulario que necesitamos. En este caso vamos a necesitar el de la declaración de importación, que es el 500. Le vamos a dar clic, nos despliega este formulario. Asimismo hacemos con el formulario 600, el de la declaración de exportación, y nos va a salir este formulario que está aquí. Bueno, les voy a explicar el formulario de la declaración de exportación, el formulario 600. Pues primero, para explicarles que este formulario cuenta con 3 datos. El primero es el dato de cabecera, el dato de cuerpo y el dato de pie. El dato de cabecera constituye esta primera casilla, que es el año, esta casilla que son los datos del exportador. Aquí se incluye el número de identificación tributaria, o sea el NIT, el apellido y los nombres o la razón social de este, la dirección de vivienda del exportador, el teléfono y los códigos del departamento, de la ciudad. Ya vamos a entrar a los datos de cuerpo. Entonces aquí tenemos información como de los declarantes. Pues aquí encontramos que también sería el número de identificación tributaria, lo que es el NID,
el nombre y los apellidos o la razón social. Aquí lo que se colocan son los nombres y el apellido de quien suscribe también la información pertinente. En la casilla 31, aquí lo que se va a colocar es la clase del exportador. Se coloca 01 si es una empresa mixta, se coloca 02 si la empresa es privada y se coloca 03 si la empresa es pública. Aquí en la casilla 32 vamos a colocar el nombre o la razón social del consignatario. Aquí se va a colocar la dirección del país del destino a donde queremos que llegue. Aquí en la casilla 34, pues vamos a colocar el código del país de destino. En la casilla 35 vamos a poner el código de la ciudad del país del destino. En la casilla 38, que es el tipo de declaración, aquí se tiene que indicar el tipo de declaración que se va usando, siendo la declaración 1, que es declaración inicial, declaración 2, que es declaración con correcciones, y declaración 3, que es modificación de la declaración. En la casilla 40, pues el código del lugar de salida. En la 41, que vamos a indicar el código del departamento de procedencia de este mismo. Bueno, aquí en la casilla 42 vamos a señalar el número y la fecha de la declaración de las declaraciones anteriores. Aquí en esta casilla, en la 44 y la 45, que cuando la mercancía objeto de exportación esté procedida por una operación de importación, aquí se va a colocar el número del adhesivo de la declaración de importación y la fecha. En la 46 vamos a poner el código de la modalidad bajo la cual se realizó la declaración. En la 47 pues se coloca el código de la oficina regional o el municipio de industria y turismo o el que le procede. En la casilla 48 pues vamos a colocar el código de la moneda de negociación. En la casilla 49 pues el valor total en la moneda. En la casilla 50 pues vamos a poner el código del modo de transporte. Y en la 51 se tiene que registrar el código de la nacionalidad del medio de transporte donde se transportó, valga la redundancia, esto. El peso en kilogramos se tiene que colocar en kilogramos. Y en la casilla número 53 se va a colocar el código de la modalidad de la exportación. Aquí en la casilla número 54 se va a colocar el código de la forma de pago. Entonces, S si la exportación es con reintegro y N si la exportación es sin reintegro. Aquí en la casilla número 54 se van a colocar la cantidad de pagos anticipados a cargo de la exportación. En la casilla 56 vamos a colocar la fecha del primer pago anticipado. Bueno, aquí en la casilla 57 se van a colocar los códigos correspondientes, y en estos códigos correspondientes tenemos que es U si es en barco, F si es en barco fraccionado y G si es en barco global por cargas parciales. De aquí vamos a pasar por esta casilla que es la 93, y aquí vamos a colocar una descripción de las mercancías que estamos transportando. En la casilla 94 tenemos la cantidad de subpartidas que son declaradas. En la casilla 95, aquí lo que vamos a señalar son el número de hojas anexas que hacen parte de la declaración, que corresponden a los últimos 8 dígitos más el dígito de verificación que se encuentra en la casilla número 4. Aquí es lo mismo, el total de pesos netos en kilogramos, tiene que ser en kilogramos. Aquí se tiene que totalizar el valor de las columnas de peso neto en kilogramos y el valor total. Valor total y valor agregado, pero en dólares. Todo tiene que ser en dólares. Y aquí lo mismo. En estas tres lo mismo. Y aquí se va a indicar el cantidad de hojas que se le va a anexar a la solicitud de autorización de embarque. En la casilla 100 se va a anexar el valor de los fletes, pero todo esto en dólares.
Aquí también se va a anexar el valor de los seguros en dólares y si no se tiene pues se coloca 0. En el valor de los otros gastos también se va a anexar el valor en dólares y también si no se tiene, si no procede, pues se coloca la declaración 0. Aquí en la 103 vamos a colocar el valor total de la exportación. En esta casilla 104 solo se va a colocar si el monto a reintegrar sea diferente al valor total de la exportación. Y listo, pues por este lado tenemos el formulario 600 y pues aquí se firma y ya estaría todo diligenciado. Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de la declaración de importación, que es la número 500, el número formulario 500. Aquí tenemos, en estas casillas tenemos la información del importador, en esta casilla tenemos el número de identificación tributaria, el NIT, en la casilla número 11 tenemos los apellidos, los nombres o la razón social, la dirección del importador, el teléfono, el código del departamento y el código de la ciudad. En esta casilla vamos a encontrar información del declarante. Lo mismo, tenemos un número de identificación tributaria, el NIT, la razón social del declarante, el número de documento de identificación de este mismo y aquí tenemos el nombre y los apellidos. Acá en esta casilla 31 tenemos la clase del importador, se registra se registra 01 si es una empresa mixta, 02 si es privada y 03 si es pública. En la casilla 32 pues se señala el tipo de declaración de importación, si es inicial, si es de legalización, si es anticipada, si es corrección o si esta es modificación. En esta casilla 33 pues se indica el código 1, como ya lo dije, inicial, 2 legalización, 3 anticipada, 4 corrección y 5 modificada. Aquí en la 34 pues si vamos a presentar una modificación se coloca el número de formulario anterior, el año, el mes y el día. En esta casilla 36 vamos a indicar la dirección y código seccional de la oficina de las aduanas o delegación de impuestos o lo que presida esto. En la casilla 37 y 38 pues esto trata de que cuando la declaración de importación tiene procedencia a una declaración de exportación debe indicarse el número y fecha de la declaración de exportación. Aquí en la casilla 39 se registra el código de la dirección seccional de aduanas de impuestos. Bueno, aquí en la casilla 39 se coloca el código de la dirección seccional donde se declaró anteriormente la declaración de exportación. En la casilla número 40 pues se coloca el código del lugar del ingreso de las mercancías. Pues sabemos que el lugar de ingreso acá de Barranquilla es BAQ. En la casilla 41 pues el código de depósito. En la casilla número 42 se indica el número de manifiesto de carga. En la casilla 43 pues la fecha de llegada. En la casilla número 44 y 45 se señala el número del documento del transporte y las fechas de llegada de este mismo. Acá se va a colocar en la casilla 46 el nombre del exportador o proveedor en el exterior, la ciudad. En la casilla número 48 pues vamos a colocar el código del país exportador. En la casilla número 49 pues la dirección del exportador o proveedor en el exterior. En la casilla número 50 vamos a colocar el email de este mismo. En la 51 pues vamos a colocar aquí los números de factura, el año, el mes y el día. Aquí en esta casilla vamos a colocar el código del país. En la casilla número 54 pues vamos a colocar el código del modo de transporte, el código de la bandera del país, el código aquí en la 56, el código del destino de mercancía. En la casilla número 57 pues vamos a colocar el nombre de la empresa que es la transportadora. En esta casilla número 58 pues vamos a colocar la tasa de cambio que la informe la Superintendencia Financiera para el último día hábil de la semana y se tienen que utilizar 2 decimales. En la casilla 60 tenemos un código complementario. Esto lo da una autoridad competente pues para la identificación del producto. Bueno, en la casilla 62 es el código de la modalidad.
Aquí se va a registrar el código correspondiente a la modalidad y al tratamiento tributario bajo el cual se va a realizar la importación. Aquí vamos a colocar el número de cuotas o el número de meses en el que se va a cancelar. Aquí vamos a colocar el valor de la cuota total, el valor de la cuota, pero en dólares. En la casilla 65 vamos a colocar la periodicidad en la que se va a pagar cada cuota. En la casilla 66 pues vamos a poner el código del país de origen. Y en la casilla número 67 se va a registrar el código de acuerdo en virtud del cual el importador solicita un tratamiento preferencial. Aquí en la casilla número 68 pues vamos a colocar la forma de pago de la importación. Bueno, en la casilla 69 pues vamos a colocar el código del tipo de importación, pues esto se encuentra aquí consignado en la cartilla. En la 70, en la casilla 70 pues vamos a colocar el código del país que está comprando el producto. En la casilla 71 el peso bruto en kilogramos. Aquí vamos a colocar el peso neto en kilogramos también. En la casilla 73 pues se va a colocar el código del embalaje. Ya cuando pasamos a esta casilla que es la 78, se va a indicar el valor en dólares de la mercancía declarada correspondiente a la subpartida arancelaria consignada en esta declaración. Dicho valor generalmente coincide con la registrada en la factura comercial. En la casilla número 79 pues vamos a obtener el valor de los fletes, pero en dólares. Acá en la partida 80 se va a colocar el valor de los seguros correspondientes a la mercancía declarada, esto también en dólares. El valor de los otros gastos también en dólares, y si no se tiene se coloca 0. En la casilla 82 se consignan las sumatorias de las casillas 79, como ya lo había dicho acá, que es el valor en fletes, de la casilla 80, que es el valor de los seguros, y en la casilla 81. Todo esto en dólares. En la casilla 83 se va a ajustar el valor en dólares, todo se va a ajustar en dólares. Bueno, la casilla 84 corresponde al valor de FOB, adicionando el valor de los fletes, de los seguros y otros gastos. Aquí en la casilla 87 vamos a digitar el código de la oficina del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo al que se le expidió anteriormente. Acá vamos a colocar el año. En el 89 pues vamos a diligenciar únicamente cuando se esté declarando una mercancía bajo la modalidad de importación en el desarrollo de sistemas especiales de importación y exportación. Y aquí en la 90 pues se diligencia únicamente cuando se esté declarando una mercancía bajo la modalidad de importación en desarrollo de sistemas especiales de importación y exportación. Bueno, en esta casilla, la casilla 91, se va a colocar la descripción de las mercancías. Aquí vamos a incluir marcas, seriales y otros. De esta nos pasamos a esta casilla que es la 92, que son los aranceles y los IVA. Pues esta información ya la consigna la DIAN. Se tiene la base gravable, que todo esto es de acuerdo al porcentaje que nos dé la DIAN. El total en pesos liquidados, que se tendría con la base esta. El total a pagar en esta declaración pero en pesos, y el total liquidado en dólares. Todo esto tiene que ser en dólares. Y de resto toda esta información la llenaría la DIAN. Este espacio se utiliza para el número de adhesivos, que esto ya le colocaría la entidad. Bueno, y con esto terminamos la explicación de los formatos de la exportación, que es el número 600, y el formato de importación, que es el número 500. Bueno, ahora voy a hablarles de algunas de las sanciones o amonestaciones. Entonces, las infracciones o sanciones se clasifican en generales comunes a todos los operadores de comercio exterior e infracciones especiales. Estas pueden ser de naturaleza leve, grave o gravísima, según el artículo 512 del decreto 390 de 2016. Las sanciones podrán constituirse en multas, amonestaciones escritas, la cancelación como operador de comercio exterior y la cancelación de calidad de exportador o importador en el RUT por un periodo de tiempo.
Algunas de estas amonestaciones se dan por la presentación incompleta de la documentación, se dan por el vencimiento de los términos de vigencia, enmendaduras y presentación extemporánea de documentos de transporte por parte de los agentes de carga internacional. Bueno, Angie, yo por ahora me despido. Espero que la información les haya servido de mucha utilidad y pues muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todos ustedes por compartir sus aportes con nosotros para que todos podamos aprender un poquito más sobre Advanes. Angie, ¿cómo te fue con tus investigadores invitados en el día de hoy? Súper bien, Carlos. Ellos nos brindaron demasiada información fundamental que creo que le va a servir a todos los que nos están viendo semanalmente y nos va a enriquecer. Bueno, excelente, y muchas gracias a los investigadores invitados. La verdad fue muy buena su presencia en este magazine o para Trucalia de Islam. Bueno, Angie, sigo con mi sección, la última sección, que corresponde a 3 casos de proyectos empresariales. Vamos a tener las consultas de los líderes de estos 3 casos. Entonces, bienvenidos a mi sección. Estaba tuya. Gracias. En nuestra tercera sección tenemos invitados a los 3 líderes de proyectos empresariales que se presentaron en el último foro CREEM realizado el 9 de junio de 2019 en la instalación de la Universidad del Atlántico. Entonces, hoy lo tenemos invitados porque tienen una serie de consultas muy importantes en cuanto al tema de aduanas. Le damos a la bienvenida a nuestro primer líder del proyecto empresarial llamado Fructífero. Bienvenida, Arjai Ramos. ¿Cuál es tu consulta? Pues muchas gracias. Mi proyecto Fructífero tiene como objetivo a largo plazo poder exportar nuestros productos a Europa. En este caso, ¿podrías decirme cuáles son los requerimientos, procedimientos, documentos que debo tener en cuenta para poder cumplir nuestro objetivo? Gracias. Gracias, Arjai, por tu consulta y en un momento les voy a responder. Igualmente, bienvenida Elsa, líder de su proyecto empresarial llamado Mambiches. Interesante proyecto. Elsa, ¿cuál es tu consulta, por favor? Hola, buenas noches a todos. Hola Carlos, ¿cómo te va? Y bueno, como todos saben, yo estoy empezando un proyecto empresarial llamado Mambiches y por lo cual tengo pensado a largo plazo a una exportación, sea como por ejemplo a Estados Unidos o a Europa. Entonces mi pregunta en esta noche es ¿qué requisitos debe tener Mambiches para exportación? Entonces muchas gracias y espero su información. Muchas gracias, Elsa, por su consulta y en un momento le voy a responder. De igual forma, bienvenido Jorge Padilla, líder del proyecto empresarial MG Choose. ¿Cuál es tu consulta, Jorge? Hola, buenas tardes, Carlos. Espero que estés muy bien. Mira, como tú ya tienes conocimiento, yo estoy encargado de la parte del proyecto de MG Shoes. Nosotros somos una empresa fabricante ubicada en el municipio de Soledad, donde nos dedicamos a la producción de zapatos de diferentes líneas, tanto para caballeros como para niños y obviamente para mujeres, zapatos clásicos, bueno, en fin, varias líneas. En ese sentido, pues estamos contemplando la opción de qué posibilidad existe de importar o de realizar los procesos con unos materiales. Entonces surge como la primera opción el tema de importar dichos materiales desde China. Entonces me parece importante de qué manera me puedes tú ayudar con el fin de los trámites y todo tipo de reglamentación que debo de cumplir para poder realizar la importación de este tipo de materiales para mi empresa. Te agradezco mucho y que estés muy bien. Muchas gracias, Roger, por su consulta y ahora sí les voy a responder a los 3 líderes empresariales. Por favor, estén atentos a las respuestas. Con respecto a sus consultas, hay que tener en cuenta ciertos aspectos muy importantes. Primero, los aranceles. Los aranceles son derechos aduaneros que se cargan cuando se realizan importaciones en el país. Estos tienen objetivos muy primordiales para el Estado. Uno sirve como financiamiento para él y otro como para proteger
el mercado interno del país. ¿A qué se debe esto? Que cuando se importan productos que llegan a afectar de alguna forma la producción interna del país, estos productos tienen una alta gravamen arancelario. De otro lado, si se importan productos que en el país no se produzcan o no tengan mucha oferta, entonces estos productos pueden tener unas ventajas que tienen reducidos sus aranceles. También los aranceles son muy negociados en los tratados de libre comercio. Estos tratados tratan de generar ventajas sobre los aranceles. Entonces, por esto es importante al momento de importar o exportar qué tipo de tratados de libre comercio el país tiene con respecto al país de que va a importar estos productos o servicios. Bueno, teniendo en cuenta esto y esta parte clara, también hay que hablar un poquito sobre los usuarios aduaneros. Para importar, se puede decir que vamos a ser usuarios aduaneros, especialmente cuando importamos bajo el nombre de una empresa o bajo una personalidad jurídica, o simplemente si somos personas naturales pero tenemos algunas obligaciones especiales. Entonces, los usuarios aduaneros pueden ser personas naturales como personas jurídicas, pero estas no pueden pertenecer ninguna al régimen 5. Entre los usuarios aduaneros se encuentran todos los importadores, todos los exportadores, y también los exportadores de café tienen un régimen especial. Entonces, cuando se desea importar, hay que hacer el debido proceso para obtener ese registro como usuario aduanero ante la DIAN. Entonces ya tenemos claras dos partes importantes, los aranceles y los usuarios aduaneros. Ahora sí vamos entonces a los temas de la consulta, que son los siguientes. Primero, para importar hay que tener en cuenta la ubicación de la subpartida arancelaria. Esta subpartida arancelaria se puede revisar dentro de la página de la DIAN, y esta comprende toda la información del producto, en el cual te arroja también la oportunidad de ver qué certificados, cuáles son los aranceles, cuál es el gravamen del IVA, entre otras cosas más importantes también que se puede o que se debe tener en cuenta al momento de importar cualquier producto. Entonces, ahora más adelantico les voy a explicar todo lo de la subpartida arancelaria, que es muy importante al momento de importar. También se debe contar con un registro como importador, ¿sí? Entonces se debe pertenecer al régimen común, por ello pues debe estar inscrito en la Cámara de Comercio y tener su registro tributario RUT, ya nosotros lo hemos visto anteriormente, el cual pues se constituye como el único mecanismo para identificar y ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la DIAN. Entonces, para importar hay que tener esta documentación clara y actualizada. Se recomienda, lógicamente, cuando vayamos a importar, hacer un estudio de mercado previo, consultar los proveedores, consultar sus precios, tener información sobre sus plantas, sobre sus fábricas, sus procesos, ¿sí? Porque esto de alguna forma es determinante para el proceso de legalización de la mercancía importada dentro del país más adelante. Entonces, por eso se destaca el estudio de mercado. Ahora, la identificación de producto es súper importante al momento de importar cualquier producto en Colombia. Toda la información de sus contenidos, toda la información de sus procesos, estos requisitos que dentro del país se exige al momento de dejar entrar estos productos dentro de la nación, porque existen productos provenientes de la parte agrícola, de las partes animales, de las partes mineras, de las partes de salud, de la medicina, ¿sí? Entre otros. Entonces, al ingresar a Colombia se deben que certificar sus proveniencias, sus características y todas sus propiedades también. Y pues para eso
para esto existe también unas entidades encargadas de emitir una regulación y una certificación de estos productos, como el ICA, el INVIMA, el Ministerio de INVIMA, entre otras. Entonces, es importante entonces que al momento de importar se investigue muy bien sobre el producto, ¿sí? Sobre sus características, sus componentes, sobre los certificados que se deben cumplir dentro del país para que pueda ser libremente importado. También hay un listado que se debe consultar si estos productos tienen alguna restricción en el país. Entonces, ¿por qué? Porque es que hay entidades dentro de la nación que regulan y certifican estos productos. Entonces, si no se cuenta con la información suficiente para poderlo presentar y legalizar en su momento, estos productos pueden ser retenidos y no pueden entrar al país por no cumplir con las certificaciones, sean ambientales, sean sanitarias o entre otras. También existen algunas características en los montos de importación, ¿sí? Hay unos importadores que son permanentes, ya ellos tienen unas características de grandes o de personalidad jurídicas que manejan mucha más cantidad en dólares al momento de importar. Pero también las importaciones que son menores de $30,000, que pues también tienen un procedimiento especial que se hace vía electrónica en la página de la DIAN, en el cual pues se suministra informaciones previas de lo que se va a importar, ¿sí? Se declara la procedencia de la mercancía, se declara las características de la mercancía, los precios, y si se necesitan algunas certificaciones, si necesitan unas aprobaciones de algunas entidades, como habíamos hablado anteriormente, por ejemplo del ICA, del INVIMA, pues se deben presentar estas, ¿sí? También en todo el procedimiento de las importaciones existen unos trámites, existen requisitos. Entonces, ya dependiendo de alguna forma la cantidad que se va a importar, es recomendable también pues utilizar los agentes aduaneros. Las transportadoras aduaneras pues facilitan un poco este proceso, que lamentablemente en Colombia es un poco tedioso, y eso es la desventaja que tenemos con referente a otros países. Todavía estamos atrasados en cuanto a la agilidad de los procesos de aduanas, ¿sí? Pero cuando somos una empresa que está importando por mayor, es mejor entonces contratar unos servicios especiales para que nos puedan agilizar todo este proceso de legalización, agilizar el proceso de sedonamiento y el transporte en logístico para que llegue a nuestras empresas. ¿Listo? En la parte de la exportación es mucho más sencillo, pues hay más facilidad de exportar. Solamente hay que tener en cuenta los tratados de libre comercio que cuenta el país, ¿sí? Cómo son las relaciones económicas, hasta políticas con sus vecinos o con el país donde queramos exportar. Teniendo en cuenta esto, pues ya sabemos qué cargas arancelarias o cómo va a ser nuestra negociación con el comprador, porque ya eso es una negociación que se determina, ¿sí? Entonces, pero sí hay más facilidades en estos momentos para las exportaciones. Sí se debe cumplir requisitos, certificaciones, lógicamente, todo debe tener bajo una legalidad. Todos tenemos acceso a la información de los aranceles por medio de la página de la DIAN. Entonces es muy sencillo, ingresamos a portal transaccional y en la parte de servicios aduaneros, donde está toda la información aduanera, también encontramos la consulta de aranceles. Entonces en la consulta de aranceles se nos va a desplegar unas opciones para poder consultar este tipo. En este momento vamos a ingresar por la estructura de la nomenclatura, donde se nos va a desplegar todas las secciones que hay en cuanto a los productos que se pueden importar, y también en este caso nos va a mostrar todo con lo que corresponde a las exportaciones. Entonces, cuando consultamos por la estructura arancelaria, que es lo que nos interesa para poder investigar sobre la subpartida arancelaria, podemos ver que en las secciones están divididas
todos los tipos de productos. Vamos a investigar sobre nuestra primera consulta, que fue el tema de Arjais, que se refiere a fructífero, ¿sí? Entonces en fructífero podemos, al investigar el producto, sabemos que es un producto embotellado, líquido, entonces vamos a buscar una de las opciones muy similares, que es la sección 4. Productos de industrias alimentarias. Entonces en la sección 4 nos va a dar unos tipos de capítulos en el cual tenemos que escoger cuál es la que más se asemeja. En este momento, para fructífero, la opción adecuada sería las bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres, que sería el capítulo 22. Entonces ya en el capítulo 22 encontramos las opciones de esos productos que son similares. La que más se asemeja a proyecto empresarial Arjais es la 2206. ¿Por qué? Porque en esta es muy clara decir bebidas no alcohólicas, no expresadas ni comprendidas en otras partes. Entonces esta es la que aplica para fructíferos, una bebida no alcohólica y no ha sido expresada en otras partes tampoco. Entonces la subpartida arancelaria en este caso sería el código 2206000000. Este es el código de la subpartida arancelaria, que son los 10 dígitos que habíamos hablado. Entonces aquí ya podemos investigar qué necesita fructífero para poder ser exportado en este caso. Entonces, para ser exportado hay unos documentos de soporte. Vamos a analizar qué documentos de soporte se necesita para ser exportado. Se necesita una certificación de inspección sanitaria, eso lo sabemos que lo emite el INVIMA, ¿sí? Tanto el momento de embarque como desembarque. Y este no es electrónico, esto se hace con su debido proceso mediante esta entidad. También se necesita un certificado de venta libre por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. Es un registro especial y tiene que hacerse previamente. También un certificado fitosanitario por el Instituto Colombiano Agropecuario, si en este caso aplica también. Podemos investigar sobre uno de los requisitos de la inspección sanitaria que nos la emite el INVIMA. ¿Qué países nos exigen estos requisitos? Entonces Arjais tiene la proyección de exportarlo a Europa, ¿cierto? Entonces vamos a ingresar, por ejemplo, España. Entonces en España sí existe dentro de una norma que exige este tipo de documentos para poder exportar hacia España. Sí se puede exportar el producto, si España tiene con Colombia esa conexión para poder hacer las exportaciones, pero hay que cumplir los 3 requisitos que anteriormente les nombré. Listo, aquí podemos consultar los países fácilmente y podemos sacar las conclusiones que tan factible es al momento de la exportación en este momento. Y en las descripciones de las mercancías es indispensable, también es como requisito, que se escriba el nombre comercial, las otras características y las cantidades de las unidades comerciales. También es un requisito que se debe hacer previamente a la exportación. Vamos a buscar la subpartida arancelaria para Mambiches. En este caso sería igualmente como la de Arjais, la sección 4, que son los productos de industrias alimentarias, preparaciones de carne, pescados o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. Ese es el capítulo 16. Ingresando al capítulo 16 tenemos otros códigos y el que se asemeja a las características del producto en Mambiches sería entonces la 1605, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos preparados o conservados. Entonces para Mambiches esta sería la hoja de ruta para encontrar la subpartida arancelaria. Entonces estamos hablando de camarones. Para ir a camarones, entonces vamos a ver qué condiciones se necesita para exportar a Mambiches. Entonces para exportar a Mambiches vamos a consultar los documentos de soporte. Los documentos de soporte para Mambiches también
exige el certificado de inspección sanitaria para exportación de alimentos y materias primas por el INVIMA. También exige la resolución de autorización de exportaciones de acuerdo por la Unidad Administrativa Especial de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y el visto bueno de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca también. Estos dos últimos son previamente y el primero del INVIMA es tanto en el desembarque como en el embarque. Entonces, para Mambiche sí existe la posibilidad de exportar sus productos a Estados Unidos. Existe un decreto en el cual lo hace factible. Tanto para Estados Unidos como para la Unión Europea exigen también los 3 requisitos que vimos anteriormente para el momento de exportar a Mambiches. Entonces esa, ya sabes, a ponerte al día con la documentación y estar lista para que puedas exportar. También a mi compañera Jais, la misma situación, para que estén listas para poder exportar en cualquier momento. Entonces cumplir solamente con los requisitos y los registros de acuerdo a las entidades que correspondan. Ahora entonces vamos a consultar en el caso de la importación de nuestro compañero Jorge en su proyecto empresarial MG Shoes. Vamos a consultar entonces en la sección 12 referente al calzado, sombreros y demás tocados. Entonces en la sección 12 nos va a arrojar unos capítulos. Entonces vamos a seguir ingresando por calzado. Entonces en calzado vamos a encontrar, nos interesa la sección 6406 que se refiere a partes del calzado, incluía las partes superiores fijas y las palmillas distintas de la suela, plantillas, taloneras y artículos similares a móviles, polainas y artículos similares y sus partes. Esta es la que nos interesa para la materia prima de MG Shoes. Entonces vamos a darle. Nos dice que la subpartida arancelaria sería la 6406-100000. Entonces esta subpartida arancelaria nos define de que existen estas recomendaciones para la importación. Primero vamos a analizar el gravamen. El gravamen nos dice que hay un gravamen del 10%, la arancelaria. Ya sabemos que entonces, Jorge, tenés una carga arancelaria del 10% al momento de importar la materia prima para MG Shoes. Aparte de la carga arancelaria, también vas a tener una carga en cuanto al IVA. Tienes que cumplir con el 19% del IVA desde también el 1 de enero del 2017. Aparte del IVA, tenemos gravámenes por acuerdos internacionales. Vamos a ver qué nos dicen los acuerdos internacionales. Bueno, ya aquí habría que consultar, como habíamos hablado previamente, qué acuerdos de Tratado de Libre Comercio tiene Colombia con China. Bueno, Jorge, lamentablemente Colombia no tiene un gravamen especial para este producto y más con China directamente. ¿Sí? Si fuese otro país en el cual proviniera esta mercancía, pues tendría algún trato diferente. Por ejemplo, si fuese de Brasil, de Chile, de México, se podría tener alguna ventaja sobre la carga arancelaria, ¿sí? Lo mismo si son países europeos. Pero como es en el caso de China, no se nos presenta en este momento, ¿sí? Por ejemplo, si fuese en el caso de que la importación tú la realizaras con Brasil, entonces con Brasil tendríamos la siguiente ventaja, que el gravamen sería del 0%. Entonces por esto es importante consultar los tratados de libre comercio al momento de hacer las importaciones, más cuando estamos tratando temas empresariales. Entonces, después de analizar esta parte, vamos a ver el régimen de comercio, que es el que tener en cuenta con respecto al régimen de comercio, pues es una libre importación. Se puede importar libremente la materia prima para realizar el calzado, Jorge, no hay problema por esto. Entonces no hay problema en su momento de importación. No hay ninguna restricción en el cual te impide importar, solamente cumplir con los requerimientos y pagos de las cargas respectivas. También podemos analizar lo que son que se debe tener en cuenta para la descripción de las mercancías.
Entonces, al ingresar a Colombia, debe que registrarse el nombre comercial y todas las características de este producto, y es obligatorio. Entonces, a partir del 2018 esto fue obligatorio. Entonces, Jorge, ahí está tu respuesta. También para nuestras compañeras Arjais y Elsa, primero hay que definir todos los pasos que se deben realizar para obtener los registros con respecto a la DIAN, los usuarios aduaneros, tener toda la documentación reglamentada y empezar a explorar los países en el cual tengamos ventajas al momento de importar y exportar. Tener toda la documentación al día con respecto a las entidades que nos vigilan. Entonces, espero que la información tanto para Arjais, Elsa y Jorge haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en una próxima consulta. El puerto ha sido un símbolo de la historia de Barranquilla. Una herramienta clave para el progreso y desarrollo de una ciudad cada vez más competitiva. Somos el terminal multipropósito líder en la costa Caribe, el punto de partida y llegada de los proyectos, sueños y bienestar de millones de personas de Colombia y del mundo. Bueno, esto es todo por hoy en esta semana del magazine. Entonces, muchas gracias por su atención. Gracias a todos los invitados especiales que tuvimos en el día de hoy. Gracias a Angie por acompañarme hoy en esta sección. Y pues esperamos de que este momento que tuvimos de compartir conocimiento hubiera sido el mejor para ustedes. Recuerden, si quedaron con alguna inquietud, dudas o sugerencias, pueden escribir abajo en los comentarios. Y nos vemos la próxima semana con un tema en Ojo con la tributaria de Dale like